Amén, gloria a Dios. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos. Los saludo en el nombre de Jesús. Les habla el pastor José Moreno Iparraguirre de la Iglesia Luz a las Naciones desde Florencia, Italia. Quisiera compartir con usted, o mejor dicho, continuar a compartir un estudio bíblico que habíamos iniciado, la cual esta sería la segunda parte de una serie de estudios que vamos a estar realizando. Y habíamos empezado con un estudio acerca de los dones espirituales o los dones del Espíritu Santo. Amén. Este es el estudio que habíamos iniciado el día viernes, así que vamos a continuar en esta segunda parte y rápidamente vamos a entrar ya de lleno en el estudio y vamos a pasar a ver nuestro texto base por la cual vamos a estar estudiando, y es 1 Corintios capítulo 12, verso 1. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, escribe en el nombre de Jesús, diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es interesante cómo Pablo, hermanos, les escribe a la iglesia de Corinto, una iglesia que cuando estudiamos o leemos un poco la historia eclesiástica, la historia de la iglesia, a través de muchos escritos alternos a lo que es el Nuevo Testamento, como por ejemplo los escritos de Clemente, vamos a ver, hermanos, que la iglesia de Corinto fue una iglesia a la cual Dios visitó de una manera maravillosa. Dios visitó a los creyentes que se encontraban en la ciudad de Corinto, una provincia romana, en la cual se había formado una comunidad cristiana a través de la predicación del apóstol Pablo. Y esta comunidad, esta iglesia, porque la palabra iglesia, eclesía, no quiere decir, hermanos, un local, un edificio, un templo como tal, sino que la palabra eclesía significa congregación, ¿okay?, comunidad, asamblea. Ese es el significado de la palabra eclesía, sobre todo el nombre de asamblea. De manera de que ahí en la ciudad de Corinto, una ciudad portuaria, había una comunidad, una eclesía, una congregación, ¿okay?, de la cual había nacido por medio de la predicación del Evangelio, por medio del apóstol Pablo. Pablo es el apóstol a los gentiles, mientras que en los 11 apóstoles del Señor, exceptuando Judas, que usted sabe que él se ahorcó, ellos, hermanos, fueron a predicar el Evangelio a los judíos, que ellos fueron enviados a los de la circuncisión, como Pedro, Santiago, Juan, etcétera, etcétera. Ellos fueron enviados a los de la circuncisión. Esto quiere decir a las comunidades judías que estaban esparcidas en el territorio, aquel tiempo, en el territorio del Imperio Romano. Mientras que el apóstol Pablo fue llamado para predicar el Evangelio a los gentiles. Por eso que él se presenta como el apóstol de los gentiles, el enviado de parte de Cristo, de parte del Mesías, a los gentiles. Ahora él, hermanos, era consciente, por cuanto él había de alguna manera fundado estas congregaciones en la ciudad de Corinto, él era consciente de la visitación que Dios había hecho en esta congregación. Él sabía perfectamente cómo Dios, hermanos, había visitado de una manera gloriosa, derramando su Santo Espíritu copiosamente. Así lo determina, así lo describen, hermanos, algunos padres de la iglesia apostólica, que en la iglesia de Corinto Dios había derramado su Espíritu copiosamente, abundantemente. De manera de que esta comunidad había sido muy bendecida, habiendo recibido infinidad de dones espirituales. Entonces, pero llama la atención aquí poderosamente cómo Pablo empieza diciendo a la iglesia de Corinto. Él escribe porque la razón por la cual Pablo comienza a escribir sus cartas, y eso es lo que tenemos que entender, hay veces nosotros queremos encontrar la doctrina solamente en las cartas apostólicas, pero nosotros tenemos que saber que en aquel tiempo la doctrina y la predicación del Evangelio era por vía oral, ¿ok? Era una predicación oral, se transmitía de vía oral. Ellos lo transmitían a unos discípulos, ellos a su vez a otros discípulos, y todo era trámite oral. La doctrina Pablo las enseñaba en las diferentes comunidades en las cuales él iba fundando
diríamos, con sus viajes misioneros a través de todo el mundo conocido de aquel tiempo. Él mismo lo dice, que había llenado el mundo de la predicación del Evangelio de Cristo. De manera que él en cada comunidad iba formando ancianos o pastores o obispos, que son palabras sinónimas, y les manifestaba, les declaraba, les enseñaba toda la doctrina. Por eso que cuando él reúne a los ancianos de Éfeso, ya cuando está al final de su ministerio, él les dice, porque no os rehusé en entregaros todo el consejo de Dios. Él había entregado toda la enseñanza, todo el consejo de parte del Señor, sobre todo en cuanto a doctrina se refiere. Los escritos o las cartas, las epístolas que nosotros tenemos, no son tanto en sí un compendio doctrinal, porque hay cosas que ellos habían oído, la doctrina ellos lo habían oído en manera oral. Mayormente las cartas, las epístolas, sean del apóstol Pablo, como de Pedro, como de Juan, son escritas para poder corregir errores, o ya sea errores doctrinales o errores en el modo de vivir, en la conducta cristiana de las diferentes iglesias que habían en aquel entonces, como era Galacia, como era la iglesia que estaba en Éfeso, ¿verdad? Las diferentes congregaciones, la de Roma, la de Colosas, todas estas congregaciones, Pablo era consciente y les llegaba a él el informe de que habían ciertos problemas, ya sea de índole doctrinal, porque se habían metido los judaizantes, o porque estaban también molestando ahí un poco los gnósticos y otros falsos maestros que se metían para tratar de desviar la fe de los creyentes. Y Pablo se veía forzado, él sobre todo, que se encontraba lejos en sus viajes misioneros, y en algunas oportunidades lo tuvo que hacer desde la cárcel o desde una casa donde él se encontraba como preso domiciliario, con prisión domiciliaria. Él escribía las cartas porque él no podía llegar en forma personal por diferentes motivos, ya sea que se encontraba lejos o que se encontraba prisionero por causa del Evangelio, de la predicación del Evangelio. Entonces, hermanos, él escribía estas cartas, ya sea que las escribía él, en muchos casos no la escribía él, lo escribía otra persona en nombre de él, ¿okay? Y era enviada a las diferentes comunidades para corregir errores, ya sea de conducta o errores doctrinales. Es por eso que hay situaciones en las que, por ejemplo, no encontramos solamente una mención de algo que es de asunto doctrinal, pero que no se menciona en otra parte, en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Entonces no pensamos, ¿y será una doctrina? ¿Y qué cosa? Es que realmente las cartas no eran para establecer doctrina, la doctrina ya estaba fundamentada, era para corregir los errores doctrinales simplemente. Hay cosas que la iglesia ya lo sabía de por sí, como por ejemplo, el asunto en Corintios se trata, por ejemplo, un tema muy debatido hoy, incluso hasta el día de hoy, en diferentes congregaciones acerca del uso del velo de la mujer. Y solamente lo encontramos en la epístola a los Corintios, no lo encontramos en ninguna otra carta del apóstol Pablo, ni tampoco en ninguna otra carta ni de Pedro, ni de Juan. Entonces muchos creen que porque solamente se menciona en un solo capítulo, entonces esa no era una doctrina, pero no es así. Eso era una doctrina que tenían las iglesias, todas las congregaciones. Pero ¿por qué se escribió solamente en la epístola a los Corintios? Porque solamente en la iglesia de Corinto había este problema en no reconocer la autoridad que Dios había delegado, y las hermanas, las creyentes, durante las reuniones como congregación, como iglesia, las hermanas no se cubrían cuando oraban o si tenían el don de la profecía. Otro día podemos hablar incluso acerca de esto, si es verdaderamente un velo que se ponían sobre la cabeza, o es como muchos hoy interpretan que es el cabello, y por eso muchas congregaciones las mujeres no se cortan el cabello, porque dice que el cabello es el velo al cual se refería el apóstol Pablo. Eso sería materia de otro estudio. Pero el día de hoy vamos a concentrarnos en cuanto a los dones espirituales. De manera de que la iglesia de Corinto no es que no había recibido los dones espirituales, habían recibido muchos dones espirituales, pero había una ignorancia en cuanto a lo que los dones espirituales eran, para qué servían y cómo era el uso que ellos tenían que darle a los dones espirituales. Este era el problema de la iglesia de Corinto. Por ejemplo,
ahí se había derramado mucho el don de lenguas y le estaban dando un mal uso al don de lenguas. Por eso que Pablo tiene que corregir y hace todo un capítulo hablando acerca de este don que es el don de lenguas, que después más adelante vamos a llegar a explicar lo que cosa es, cómo era, verdaderamente qué cosa eran idiomas, eran lenguas desconocidas, eran balbuceos, eran trabalenguas, eran lenguas angelicales, qué cosa eran lo que ellos hablaban. Lo vamos a estudiar más adelante. Pero vamos a concentrarnos en esta tarde o en este día, dependiendo el momento en que usted pueda oír o ver este video, en nuestro tema que habíamos ya empezado el día viernes de la semana pasada. Entonces, aquí Pablo les dice a la iglesia de Corinto que él no quería que los hermanos ignoraran acerca de los dones espirituales. O sea que el deseo de Pablo es que la iglesia, y es el deseo del Señor, que la iglesia, que su pueblo, sea un pueblo sabio y entendido. Eso lo podemos ver desde el antiguo pacto, cómo el Señor llamó a Israel, lo sacó de la esclavitud, lo sacó de la oscuridad, de las tinieblas, del sistema idolátrico y pagano de Egipto, para ser un pueblo especial. Y el Señor les dice que su deseo era que este pueblo tenía que ser un pueblo sabio y entendido. Y esto es algo que la iglesia del Señor también tiene que ser, porque somos el Israel de Dios. No hay dos pueblos. No es que Israel es una cosa y la iglesia es otra cosa. Eso es un error. Dios tiene un solo pueblo, que es el Israel de Dios o la iglesia, que siempre ha existido. La iglesia no empieza en el Nuevo Testamento como muchos creen. La iglesia comienza podríamos decir, desde los tiempos antiguos, desde los tiempos de Adán. Ahí comienza, hermanos, la iglesia. Todos los fieles, los creyentes, los que amaban a Dios, los que adoraban a Dios, aunque si no tenían comunidad, pero ellos forman parte de la iglesia. No es que Israel es una cosa y la iglesia es otra cosa. Eso vino más adelante, un error de interpretación, y se dividió al pueblo de Dios en dos. Es decir, Israel es una cosa, la iglesia es otra cosa. No. La Biblia establece bien claro que Dios tiene un solo pueblo. Muchos creen que la iglesia es el pueblo gentil y el Israel son los judíos. No, los judíos son la iglesia. A nosotros, que no éramos pueblo, no teníamos promesa, no teníamos pacto, no teníamos nada, se nos injertó como contra natura, contra nuestra naturaleza, como olivos silvestres que nosotros éramos, sin Dios y sin esperanza en el mundo, por medio de la fe en el Mesías, se nos injertó en ese pueblo para poder ahora ser conciudadanos de los santos. Usted tiene que entender que no todo Israel es Israel. Israel solamente son los que son fieles al Señor, el remanente que cree, que siempre, hermanos, hizo la voluntad de Dios, que siempre amó al Señor, que siempre adoró al Señor, y que cuando el Mesías vino aceptaron al Señor, aceptaron al Mesías. Esa es la iglesia. Es lo que Pablo dice, no todo el que es judío exteriormente es judío, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión no es de la carne, sino en el espíritu. No en la letra, sino que en el espíritu. Es una obra espiritual. Y eso Dios lo había hecho ya incluso desde tiempos antiguos. Por eso que Dios siempre llamaba a su pueblo por medio de los profetas, circuncidaos vuestro corazón. Bueno, eso es también tema de otro estudio, porque es muy amplio, cómo se ha confundido mucho, ¿verdad? Y se cree que hay dos pueblos, que Dios trata con Israel, que Dios trata con... No, el Israel es uno. Nosotros, la iglesia, somos el Israel de Dios. Somos el pueblo de Dios. Nosotros somos judíos, no por naturaleza, sino judíos en el sentido espiritual, porque hemos sido circuncidados con la verdadera circuncisión, no hecha en la carne, sino en el corazón, por medio del Espíritu. Así que, hermanos, Pablo entonces le dice, es su deseo que la iglesia de Corinto no ignorara acerca de los dones espirituales. Pero antes de poder entrar a los dones espirituales, nosotros habíamos estudiado el bautismo del Espíritu. ¿Y por qué el bautismo del Espíritu? Porque no vamos a poder entender correctamente los dones espirituales. Siempre va a haber una cierta ignorancia si es que no entendemos el bautismo del Espíritu, porque uno depende del otro. Así que habíamos ya estudiado, hermanos, la promesa que Dios había hecho y que Jesús le recuerda a sus discípulos,
diciendo que Él habría de enviar la promesa del Padre sobre ellos, y les dice: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos o revestidos de poder de lo alto. ¿Okay? Habíamos entonces mencionado, muchos textos, y en Hechos capítulo 1, verso 8, por ejemplo, le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para todo eso le aconsejo que usted vaya y vea o escuche el primer video acerca de este estudio de los dones espirituales, donde hemos estado explicando el bautismo del Espíritu. Y ahí habíamos dicho que la palabra bautismo, que viene del griego baptizo, significa teñir, empapar, mojar completamente. Significa, hermanos, sumergir, hacer inmersión. ¿Okay? Por eso que a Juan se le conoce dentro del círculo judío mesiánico como Yohanan el inmersor. ¿Okay? Juan el inmersor. Entonces, eso es lo que significa la palabra bautismo, donde viene la palabra bautismo en el español, que ha sido transliteralizado. Entonces, habíamos hablado, ya habiendo visto, y le aconsejo que antes de ver este video pueda ver el primer video, donde explicamos un poco esto. Habíamos visto ya qué cosa era el bautismo en el Espíritu, o qué significaba ser bautizado por el Espíritu. Y la pregunta que habíamos hecho era: ¿para qué somos bautizados en el Espíritu? Y la respuesta, hermanos, la encontrábamos en 1 Corintios capítulo 12, verso 12, donde decía: porque así como el cuerpo es uno y tiene en sí muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también es el Cristo. Porque todos nosotros ciertamente somos bautizados en el Espíritu para ser un cuerpo. Recuerde que le mencioné que nosotros somos bautizados en el Espíritu o con el Espíritu, y no es que el Espíritu nos bautiza a nosotros. Muchos creen, hermanos, y enseñan esto de que es el Espíritu quien nos bautiza. No, el Espíritu no nos bautiza. Es el Mesías, es Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Él es quien nos bautiza, o sea, quien nos sumerge, quien nos llena, quien nos empapa, quien nos tiñe, que nos envuelve, que nos reviste, nos embiste y reviste completamente con el Espíritu Santo. Así Juan bautizó en agua, pero el que habría de venir detrás de él bautizaría en Espíritu Santo. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que entender, la diferencia. Hay mucha gente que cree que es el Espíritu quien bautiza. E incluso hay cánticos, hay coritos, que yo me acuerdo cuando me convertí, lo cantaba, que decía: Espíritu Santo, bienvenido eres, lléname con tu fuego, bautízame Espíritu Santo, bautízame, y se le pide al Espíritu Santo que te bautice. Pero cuando no es el Espíritu Santo quien bautiza, es el Señor quien nos bautiza en el Espíritu o con el Espíritu. Entonces aquí claramente, nuevamente les recuerdo que tiene que ver o oír el primer video. Fuimos bautizados para recibir un don y poder cumplir una función y ser parte del cuerpo de Cristo. Esta es la razón por la cual, hermanos, somos bautizados en el Espíritu. Somos bautizados en el Espíritu para poder cumplir, para poder desarrollar una función como miembros del cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia, la eclesía. Dios nos va a bautizar, el Señor nos va a bautizar con su Espíritu Santo, nos va a ungir y nos va a conceder, hermanos, un don, el cual al Señor le plazca, ¿okay?, a cada uno de nosotros, para que podamos funcionar como un miembro activo. Y cuando le dije que le hablaba de miembro, no me estoy refiriendo a la membresía de una congregación X, sino como un miembro en el sentido espiritual, así como en el cuerpo hay diferentes miembros, ¿verdad? El ojo, la boca, el oído, las manos, las pies, etcétera, etcétera. Así también en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, hay miembros. Cada creyente que forma parte de ese cuerpo tiene que tener una función. Y una función que Dios le va a conceder. No es algo que es innato en nosotros mismos. No es algo que hayamos nacido con esas cosas, con nuestros propios
talento, como podríamos decir, ¿verdad? O ciertas habilidades humanas innatas con las cuales hemos nacido cada uno. Uno nace con el don de cantar, otro con el don de hablar bien, otro con el don de... No. Es algo espiritual, es algo que antes tú no tenías ni yo tenía, pero que el Señor nos concede de manera sobrenatural por medio de su Espíritu Santo, para poder edificar la iglesia que es el cuerpo del Señor. Y aquí vamos a continuar entonces. Habíamos dicho que habríamos de ver, hermanos, esta figura como un anticipo en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Veamos entonces rápidamente un anticipo y figura de este bautismo del Espíritu y cuál era la finalidad, cuál era la función en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Y leámoslo rápidamente en el libro de Éxodo, capítulo 35, versos del 30 al 33, dice de la siguiente manera: Luego Moisés les dijo a los israelitas, estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos, el Señor eligió a Bezalel, hijo de Urí y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo llenó del Espíritu de Dios. Note eso. Recuerde que ser lleno del Espíritu es lo mismo, es un sinónimo de ser bautizados con el Espíritu. Recuerde que la palabra bautizo es griego, eso no es hebreo. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, aquí está, dice, y lo llenó del Espíritu de Dios. Y note, de habilidad, inteligencia y sabiduría para realizar todo tipo de trabajo. Diseñar y trabajar con oro, plata, bronce, cortar y montar piedras y cortar maderas. De manera que aquí, hermanos, el Señor había elegido a un varón y a una familia, después a muchos otros varones, y los va a llenar con su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para concederles una habilidad, para concederles un don, para concederles, hermanos, como dice aquí, una habilidad, una inteligencia, una sabiduría, para que ellos puedan trabajar, para que puedan diseñar, para que puedan modelar el oro, la plata, el bronce, cortar y montar piedras y cortar madera. Era algo que Dios les va a conceder, una habilidad específica. ¿Pero para qué? Para construir, para edificar el tabernáculo en el desierto. Recuerde que Dios le había mostrado cómo tenía que ser el tabernáculo que Moisés habría de edificar en el desierto. Se lo había mostrado en el monte y le había mostrado el verdadero tabernáculo que está en el cielo, porque el tabernáculo del desierto era solamente una maqueta del verdadero tabernáculo, era una pequeña representación del verdadero tabernáculo que estaba en los cielos, el verdadero santuario celestial. Por eso que es precioso, hermanos, poder estudiar en ese sentido el tabernáculo de Moisés y todo lo que, tanto el culto que ahí se realizaba, los diferentes instrumentos, los materiales con que fueron construidos, todo lo que hay ahí, hermanos, el mobiliario y todo. Hermanos, hay enseñanza, pero que nos pasaríamos meses y meses hablando de cada una de ellas. Pero aquí estamos viendo cómo esa obra de construir el tabernáculo, ya que era algo, imagínense usted, ¿verdad?, que le manden a hacer aquí en la tierra algo que está en los cielos, algo que usted nunca en su vida ha visto. ¿Y cómo lo va a hacer? Era una obra de una representación celestial aquí en la tierra, en algo terrenal. De manera que Dios tenía que conceder y llenarlos de su espíritu, que es lo mismo que bautizarlos, ¿ok? Concederles su espíritu, su poder, y darles habilidades, inteligencia y sabiduría a estos varones para poder realizar todo tipo de trabajo, para diseñar así todos los muebles, el vestuario de los sacerdotes, del sumo sacerdote, el pectoral, hermanos, y hacer el arca de la alianza, hacer, hermanos, el altar del sacrificio, la mesa de los panes, hacer la menorá, que es el candelabro, etcétera, etcétera, todos los muebles que tenían que haber dentro del tabernáculo del Señor. Y usted sabe que el tabernáculo es figura, habla todo acerca del Mesías, acerca de Cristo, pero también habla acerca de la iglesia, porque el tabernáculo es el lugar donde Dios se habría de manifestar.
donde Dios habría de habitar en medio de su pueblo. Así también la iglesia es el lugar donde Dios se manifiesta y habita en medio de nosotros. Por eso dice, habitaré y caminaré en medio de ellos. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Continuemos. Verso 34-35. El Señor les dio nuevamente habilidad para enseñar a Bezalel y a Joliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Les dio habilidad para realizar los trabajos de carpintero y orfebre y la destreza para tejer y coser tela azul, morada y roja y lino fino. Además, son capaces de realizar cualquier trabajo de planeación y diseño. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Aquí podemos ver, hermanos, cómo Dios le va a capacitar a estos varones de habilidades diversas para poder edificar su santuario, para poder edificar su tabernáculo, lo que posteriormente se convirtió en el templo que construyó Salomón. Este era una tienda, una morada, porque estaba en el desierto, que se montaba y se desmontaba, pero todo esto es figura de la iglesia. Así también, ¿para qué Dios, hermano, entonces nos bautiza, nos llena con su Espíritu Santo? Y a cada uno le da un don diverso, distinto. ¿Para qué? Para la edificación de su tabernáculo, que es la iglesia del Señor, para la edificación del cuerpo, para la edificación de la iglesia. Esa es la finalidad. No es, hermano, para saltar, para brincar, y bueno, no estoy en contra de quien lo hace. Si lo quieren hacer, está bien. Si sienten que así está, perférenlo como quieran. Pero no es para eso que el Señor bautiza. Hay gente que cree que el bautismo del Espíritu es para que brinquen, para que tiemblen, para que se revuelquen. No, hermanos, el bautismo del Espíritu es para que usted reciba un don de parte de Dios, sea lleno de parte de Dios, del poder de Dios, pero para poder cumplir una labor, una función, para edificar el cuerpo de Cristo, el santuario de Cristo, para edificar el tabernáculo que es la iglesia. Esa es la finalidad. Está más allá de lo que muchos creen, ¿verdad? Muchos piensan, hermano, que el bautismo del Espíritu es para hacer cualquier cosa menos esto de aquí. Y es más, todas las cosas que hacen no edifican a nadie. Ansi. Hay mucha gente que cuando llega a una congregación y ve que la gente se revuelca, que gritan, que la gente, hermano, sale espantada, despavorida y nunca más quieren regresar. Pero sí, hermano, si Dios cuando hace algo lo hace para la edificación, no para confusión. Recuerde que Dios es un Dios de orden. Por eso que Pablo les dice, hágase todo decentemente y en orden. Gloria a Dios. Entonces, continuemos. Veamos otro texto que se encuentra en el libro de Números, capítulo 11. Números capítulo 11, verso 25. Dice, luego el Señor bajó en la nube y le habló a Moisés. Tomó una parte del espíritu que estaba en Moisés. Recuerde que Dios había ungido a Moisés con poder, con autoridad. Estaba en Moisés y lo puso en los 70 ancianos. Cuando el espíritu descansó, oiga eso, en ellos, ¿verdad? El espíritu que estaba en Moisés, y recuerde que Moisés es figura de Cristo, ¿okay? El ungido, aleluya, el libertador, sacó del espíritu que estaba en Moisés y lo va a poner y va a hacer descansar en estos 70 ancianos. Recuerde que Moisés había sido ungido para ser el libertador, ¿okay? Para ser un juez, y también, hermanos, como profeta. Uno de los más grandes profetas es Moshe Rabenu, que dentro del judaísmo es uno de los grandes profetas. Por eso que él mismo dijo que el Mesías sería igual que él, porque el Señor nuestro Dios levantaría a un profeta como yo, dice él, hablando del Mesías. Por eso que Jesús dijo, Moisés habló acerca de mí. Moisés había hablado acerca del Mesías porque él le anunció al pueblo que el Señor habría de levantar de en medio del pueblo a otro profeta como él. A él oiréis, y todo aquel que no oiga la voz de este profeta sería desarraigado del pueblo. Lo que Pablo menciona en su epístola a los romanos. Entonces, cuando Dios, hermanos, toma del Espíritu Santo que estaba, de la unción que estaba en Moisés, y lo va a poner en estos 70 ancianos, dice que cuando el Espíritu descansó en ellos, comenzaron a profetizar. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Comenzaron a profetizar.
Amén, aleluya. Mire, Moisés tenía el don de la profecía. Él era profeta. Y cuando Dios sacó del Espíritu Santo, de su Santo Espíritu, una porción de su Espíritu que estaba en Moisés y lo puso sobre los 70 ancianos, líderes del pueblo de Israel, ellos comenzaron a profetizar. Pero esto, dice, no volvió a repetirse, fue una sola vez. Y esa es la diferencia con el nuevo pacto, después lo vamos a entender. Dice, 2 de los ancianos se quedaron en el campamento, que no habían estado junto con los otros. Dice, uno de ellos se llamaba Eldad y el otro Medad. El Espíritu descansó sobre ellos, que eran de los ancianos elegidos, aunque no habían ido a la carpa con los demás. Entonces empezaron a profetizar en el campamento. Estos 2 ancianos que se habían quedado en sus carpas y que no habían ido con los otros, también sobre de ellos descansó el Espíritu Santo, y ellos también comenzaron a profetizar en el campamento. Verso 27. Un joven corrió y le dijo a Moisés, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde su juventud, le dijo a Moisés, Moisés, Señor, prohíbeles hacer eso. Pero Moisés le dijo a Josué, ¿estás celoso por mí? Cuánto quisiera yo que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en ellos. Qué lindo, hermano. Y aquí hay mucho, aquí nomás tendríamos que hablar un montón. ¿Qué le recuerda esto, hermano? ¿Acaso no le recuerda ese episodio? Cuando los discípulos, el Señor manda a los discípulos, a los 70, ¿se acuerdan? Los manda a predicar el Evangelio y les da autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para levantar paralíticos, para resucitar muertos, antes de que el Señor sea crucificado, obviamente. Manda 70 de sus discípulos. Y cuando ellos regresan, le dicen, Maestro, encontramos ahí un grupo de gente, ¿okay? Un grupo de gente que anda haciendo milagros y anda echando fuera demonios en tu nombre. Y ellos le dicen, y nosotros se lo prohibimos. Y el Señor le dice, no, no se lo prohibáis. Porque el que no está contra mí, está conmigo. Y el que contra mí está, desparrama. Dice, se lo prohibimos porque no andan con nosotros. Qué tremendo, a veces creemos que somos los únicos, ¿verdad? Que tal congregación, que tal denominación, sana doctrina, solamente nosotros tenemos la verdad, solamente Dios está con nosotros. Eso es un error, hermanos. El Señor dijo, no, no se lo prohibáis, déjenlos. Porque si no están contra mí, están por mí. ¿Sí? Por el hecho de que no anden con nosotros, no significa que estén en mi contra. Entonces aquí lo mismo, estos 2 ancianos se habían quedado y comienzan a profetizar. Y Josué, hijo de Nun, le dice a Moisés, Moisés, prohíbeles hacer eso. Pero Moisés le dice, Josué, ¿estás celoso por mí? Y aquí mire algo que Moisés dice, ¿cuánto quisiera yo que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en ellos? ¿Acaso no es lo mismo que dice Pablo también? Que su anhelo era que todos profetizaran. Yo quisiera que todos, dice, hablarais lenguas, pero sobre todo que profeticéis. Otro día vamos a hablar, cuando lleguemos poco a poco a los dones, vamos a estar explicando todo eso. Entonces, este deseo que está aquí de Moisés va a tener su cumplimiento en el nuevo pacto. Ahora, nuevamente, una pregunta. ¿El bautismo del Espíritu es algo que solo ocurre en el nuevo pacto? ¿Okay? Porque nosotros conocemos solamente en la iglesia. Veamos lo que dice Jueces capítulo 3, verso 9 al 10. Y clamaron los hijos de Israel, y el Señor despertó un Salvador a los hijos de Israel, y los libró. Es a saber, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu del Señor vino sobre él, y juzgó a Israel. Y salió a batalla, y el Señor entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim.
Entonces aquí nuevamente vemos que sobre Otoniel dice, y el Espíritu del Señor vino sobre él. O sea, Dios lo ungió con el Espíritu. Dios derramó su Espíritu sobre él. Dios lo bautizó. Si estaría en el Nuevo Pacto, se diría, Dios lo bautizó a Otoniel con su Santo Espíritu, para que él pueda ser juez. Aleluya. Y se da cuenta usted, hermano, de que no solamente, hermano, es algo que sucede en el Nuevo Pacto. Pero aquí, por ejemplo, no vemos que Otoniel habla lenguas, por ejemplo. Como muchos creen que la única señal de que alguien ha recibido el bautismo del Espíritu es hablar en lenguas. Y aquí yo le voy a demostrar que eso es un error. Porque no todo el que tiene el Espíritu de Dios habla en lenguas. Es más, Jesús mismo nunca habló en lenguas. Otoniel no habló en lenguas. Moisés nunca habló en lenguas. Y todos los demás que vamos a ir viendo, ninguno de ellos hablaron en lenguas. Mas, sin embargo, fueron bautizados por el Espíritu, fueron llenos del Espíritu Santo. Jueces 13:24 dice, a su tiempo la mujer tuvo un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño crecía y el Señor lo bendecía. Y un día en que Sansón estaba en el campamento de Dan, entre Sorá y Estaol, el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Él había sido llamado a ser un nazareo, apartado desde el vientre de su madre para el servicio al Señor, consagrado. Y aquí vamos a ver cómo ya en su juventud el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él. ¿Y cómo se manifestó? Jueces 14:6 dice, pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón. ¿Se da cuenta cómo el Señor dijo, no vayáis de Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes y seáis investidos de poder de lo alto? En este caso un poder físico para Sansón, mientras para los discípulos era un poder, hermanos, para hacer señales, prodigios, milagros, levantar cojos, dar vista a los ciegos, sanar enfermos, resucitar muertos, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta usted, hermanos, cómo el Espíritu va a obrar de muchas maneras? Aquí Sansón no habló en lenguas, mas sin embargo el Espíritu del Señor vino con poder sobre él y le dio fuerza física. Quien a mano limpia, dice, despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, pero no les contó a sus padres lo que había hecho. Lucas capítulo 1, verso 15. Juan será, dice, un gran hombre ante los ojos de Dios. No tomará vino ni ninguna bebida alcohólica. Estamos ya en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Aún antes de su nacimiento estará lleno del Espíritu Santo. Juan hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor, su Dios. Y esto es acerca de Juan el Bautista. Note que aún antes de su nacimiento, Juan, cuando iba a estar en el vientre de su madre, sería lleno del Espíritu Santo. Y no creo que Juan haya hablado en lenguas dentro del vientre de su madre. Este es el error que normalmente, hermanos, a veces lamentablemente, por ignorar estas cosas y solamente por dejarnos llevar por las experiencias. Con esto, por favor, no quiero que usted me malentienda. Yo creo en el hablar en lenguas, pero en el genuino don de lenguas, que cuando lo estudiemos lo vamos a ver. Porque hay un falso don de lenguas también. Y el don de lenguas, como los otros dones, tienen un propósito, tienen una finalidad, que es la edificación. Así que yo creo en los dones vigentes de la profecía, del don de lenguas, pero los genuinos, los verdaderos, que están avalados por la palabra del Señor. El problema es que cuando se hace doctrina de una experiencia, usted no puede hacer doctrina de su experiencia. Usted no puede pensar que porque usted tuvo una experiencia, todos los demás tienen que tener la misma experiencia que usted. No. Dios sabe cómo obrar de diferentes maneras. Recuerde, hermano, usted cómo Jesús mismo, cuando hizo una sanidad, o mejor dicho, cuando hizo las sanidades, no siempre lo hizo de la misma manera. O sea, él no siguió un patrón específico de cómo tenía él que hacer una sanidad o una liberación. Lo hizo de muchas formas. Algunos solamente diciendo la palabra, a otros imponiéndole las manos, a otros escupió, hermanos, saliva, agarró tierra, hizo un barro, lodo y lo untó en los ojos de un ciego. El Señor tuvo muchas formas, hermanos, de sanar. Así también el Espíritu Santo obra de muchas, y quien estaba obrando, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesús, era el Espíritu Santo.
Tiene muchas maneras, no podemos nosotros encasillar al Espíritu y decir que la única forma de saber que estamos investidos con el poder de lo alto, con el bautismo del Espíritu, es hablar en lenguas. ¿Dónde dice eso? Eso no lo dice. Eso es algo que se inventaron. Eso es algo, hermanos, que tal vez por la experiencia de alguien, y puede haber sido una experiencia genuina, verdadera, pero yo no puedo hacer doctrina de eso. ¿Y cuánta gente frustrada, hermano, en las iglesias? ¿Cuántos buenos, verdaderos creyentes que aman al Señor? Yo conozco un montón de gente que ama al Señor, hermanos. Gente que vive una vida consagrada, una vida santificada delante de Dios, hombres y mujeres justos, pero se sienten frustrados porque no tienen ese supuesto don de lenguas. Porque les digo supuesto porque muchos de los que dicen hablar lenguas, hermanos, en las congregaciones, no son las lenguas bíblicas que se mencionan en el libro de los Hechos ni en la epístola a los Corintios. Y los hacen sentir menos, los hacen sentir, y en muchas congregaciones, incluso donde yo participé, no se podía, hermanos, acceder al púlpito ni tomar un cargo si tú no hablabas en lenguas, que supuestamente, fra virgolette, era la señal de que tú habías recibido el bautismo del Espíritu. Dios se puede manifestar y te puede bautizar y te puede llenar con su Santo Espíritu y darte cualquier don que a Él le plazca. Puede ser un don visible, puede ser un don que no es tan visible. Por eso que Pablo en 1 Corintios que hemos leído le dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones, porque no todos los dones son iguales. Dios cuando bautiza a un creyente no lo bautiza a todos de la misma manera, porque a cada uno le da un don distinto para poder funcionar como un miembro activo y edificar el cuerpo de Cristo, edificar el santuario. Rápidamente, Lucas capítulo 1, verso 41 al 44 dice, cuando Elizabeth escuchó el saludo de María, el bebé saltó dentro de ella. Entonces Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. No te cae, Elizabeth se llenó del Espíritu Santo, la mamá de Juan el Bautista. Gritó, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido al bebé que tendrás o al fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Cuando oí tu saludo, el bebé dentro de mí saltó de alegría. Ya desde el vientre, por eso que el ángel le dijo que él sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Ya desde el vientre Juan mostró ser un profeta, que cuando escuchó la salutación de Miriam o María, la madre de nuestro Señor, él saltó. Y cuando él saltó, Elizabeth quedó llena del Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿verdad? Aleluya. Lucas 1:67. Entonces, Zacarías, el padre del niño, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Y usted ve aquí que ninguno de ellos habló lenguas como señal, sino que profetizaban, a otros les daba el poder, a otros les daba ciertas habilidades. Y así, hermanos, hay muchas maneras como el Espíritu de Dios, cuando se manifestaba, cuando llenaba a alguien, lo hacía de diversas formas. No podemos encasillar, hermanos, la obra del Espíritu Santo en un creyente, diciendo que si no habla lengua, entonces no tiene el Espíritu. Hay gente, hermanos, pastores que yo he escuchado que llegan a decir esta barbaridad, que si porque un creyente no habla en lengua, este no tiene el Espíritu Santo. Eso, hermanos, eso es justamente lo que Pablo quería que los corintios supieran, que no ignoraran. Los que dicen esas cosas son, lamentablemente, no es un insulto, no es de hacerlos sentir menos, pero lamentablemente es eso, ignoran acerca de los dones espirituales. Ignoran acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ignoran de cómo el Espíritu Santo puede bautizar y puede llenar a una persona. Leamos Lucas capítulo 3, verso 21. Dice, en el tiempo en que concurría todo el pueblo a recibir el bautismo, habiendo sido también Jesús bautizado y estando en oración, sucedió el abrirse el cielo y bajar sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como de una paloma. Y se oyó el cielo esta voz que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo puesta todas mis delicias o mi complacencia. Esta versión oro nos dice, hermanos, aquí nos relata de cómo, aún en el bautismo de Jesús, después que él sale del agua, el Espíritu baja sobre él y permanece en él. Por eso que la señal que se le dio a Juan fue esta. A quien tú veas que el Espíritu Santo baja en forma visible y permanece en él, este es a quien yo he elegido. Este es el Mesías.
El Espíritu Santo baja en forma, no es una paloma por si acaso, en una forma como de paloma, y se posa sobre él y permanece en él. Y desde ese momento en que Jesús de Nazaret, el hijo de José el carpintero, se convierte en el ungido, en el Mesías, en el Cristo. Hay evangelios gnósticos que narran que Jesús hizo milagros desde niño. Jesús no hizo ningún milagro de niño. Él hizo milagros recién cuando él fue ungido con el Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo cuando lo bautizó, porque Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo. Fue ahí donde el Señor comenzó a hacer milagros, prodigios. Ahí comenzó su obra para la cual había sido enviado por el Padre. Miremos lo que dice en Lucas capítulo 4, verso 1. Jesús, pues lleno del Espíritu Santo, partió del Jordán y fue conducido por el mismo Espíritu al desierto. Note que ahí está Jesús lleno del Espíritu, que es un equivalente a ser bautizado por el Espíritu. Y fue conducido por el mismo Espíritu al desierto, donde estuvo 40 días y era tentado del diablo, en cuyos días no comió nada, y al cabo de ellos tuvo hambre. Y ahí sucede la tentación en el desierto. Pero aquí vemos cómo Jesús está lleno del Espíritu Santo. Leamos ahora Lucas capítulo 4, versos 17 al 19. Se le entregó el rollo del profeta Yeshayá, que es Isaías, y cuando abrió el rollo, Jesús, después de que salió del desierto con el poder del Espíritu, entró a una sinagoga, a una sinagoga en Nazaret, y se le entregó el rollo del profeta Yeshayá de Isaías, y cuando lo abrió el rollo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu de Yahweh está sobre mí. Note, el Espíritu está sobre él, porque me ha ungido. Esta es la razón, note, ¿para qué es? No es para saltar. Jesús nunca saltó, brincó, tembló, se revolcó, porque estaba lleno del Espíritu. No, hermanos, Él es nuestro Maestro, Él es el ejemplo a seguir. El ejemplo no es tu pastor, no es mi pastor, no, hermano, el ejemplo a seguir de cómo Dios obró es nuestro Maestro, Jesús nuestro Señor. El Espíritu de Yahweh está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable de Yahvé. Para cumplir su función mesiánica, para poder sanar enfermos. Para eso Dios lo había ungido con su Espíritu Santo, para que pueda hacer la obra mesiánica, para echar fuera a los demonios, para sanar los enfermos, los leprosos, los paralíticos, los ciegos, etcétera, etcétera. Para eso Dios lo había ungido, para que cumpliera una función y para que anunciara el año agradable, el año del perdón del Señor. Y esa obra la van a continuar los discípulos, por eso que los discípulos también necesitaban ser ungidos con el poder de lo alto, ser llenos del poder de lo alto, ser bautizados con el poder de lo alto, para que puedan continuar esta obra que Jesús empezó. Ya los discípulos, la iglesia en sí, los creyentes, tendrían que ser ungidos con otro tipo de dones ya para la edificación del tabernáculo. Mientras que ellos ciertamente iban a poner los cimientos de este tabernáculo, de este templo que es la iglesia del Señor, pero su función de los discípulos, de los 12 apóstoles, era proclamar el evangelio a todas las naciones. Y tenían que ser ungidos, hermanos, con una medida del Espíritu, de la cual ellos tenían muchos dones proféticos, de sanidad, de hacer milagros, de hacer prodigios, don de sabiduría, de palabra de ciencia, etcétera, etcétera, de lenguas, etcétera. Veamos el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38 en la Biblia textual, y con este texto terminamos. Dice: respecto a Jesús de Nazaret, y aquí está hablando, hermanos, el apóstol Pedro. Escuche bien, por favor. Respecto a Jesús de Nazaret, cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y poder. Este anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, lo bautizó, lo llenó con el Espíritu Santo y poder. Y por medio de este Espíritu que estaba en él, el Espíritu que estaba en él, Jesús anduvo haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Para eso es el bautismo del Espíritu, y Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro Maestro.
Y luego vamos a ver cómo los discípulos son llenos del Espíritu. Más adelante, en la próxima clase, veremos cómo los discípulos del Señor, los apóstoles, son ungidos con el poder de lo alto, son llenos del poder de lo alto, son investidos con el poder de lo alto, con el Espíritu Santo, para continuar la obra que Jesús había iniciado. Y eso ya será el día de mañana. Bueno, mis amados, que Dios me los bendiga. Ha sido un gusto poder estar con ustedes. Que el amor, la gracia, la paz del Señor estén con cada uno de ustedes. Los saludo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.